Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la Biblia en un año. Hoy tenemos el episodio 258, ¿Cómo afrontar las dificultades inesperadas? El presidente John F. Kennedy señaló una vez que la palabra crisis, escrita en chino, está compuesta por dos caracteres. Es que los chinos, les cuento, ellos no escriben así como nosotros, que escribimos letra por letra el abecedario. El abecedario de ellos tiene pues esas letras chinas y cada una tiene un significado. Así es que ellos arman las palabras. Entonces, la palabra crisis, escrita en chino, está compuesta por dos caracteres. Uno representa el peligro y el otro representa la oportunidad. Cada crisis es al mismo tiempo una oportunidad. La crisis es causada a menudo por dificultades inesperadas. Todos tenemos problemas. Muchos de nosotros enfrentaremos crisis. Pero la pregunta es, ¿cómo respondes ante un tiempo de problemas, peligros o dificultades inesperadas en tu vida personal? ¿Cómo respondemos a las dificultades inesperadas en la iglesia o en nuestra nación? ¿Qué hacemos nosotros cuando no sabemos qué más hacer? ¿Qué hacemos cuando está en juego la integridad del Evangelio? ¿Cómo respondemos a un día de angustia en nuestras vidas? Creo que son preguntas que conviene que nos planteemos porque nosotros podemos siempre creer y confiar en que nosotros somos muy cristianos, que nuestra fe está muy firme, pero la realidad es que cuando llegan las crisis es realmente donde nos damos cuenta de nuestra fe. Realmente en la crisis muestra quiénes somos y en qué estamos cimentados. Entonces vamos a ver en la palabra, vamos a ir a la palabra en Salmo 107, capítulo, versículos 23 y 32. El capítulo es el 107. Recuerden que yo siempre les leo en la Nueva Biblia de las Américas. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den las gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas, para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo, y alábenlo en la reunión de los ancianos. Bueno, aquí vamos a ver qué podemos hacer o qué debemos hacer cuando nosotros estamos en crisis. Entonces, la primera forma de nosotros enfrentar la crisis es clama al Señor en oración. Puede haber momentos en tu vida en los que te enfrentas a grandes tormentas. Un fuerte viento parece desatarse y las olas son encrespadas. Tu coraje se pierde y agotas tu pericia. Chocaste con una tormenta inesperada y no puedes comprender cómo salir de ella. Este salmo nos dice cómo responder. Las personas, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, porque Dios siempre llega a tiempo. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, y Dios los llevó al puerto anhelado. No olvides darle las gracias a Dios cuando responda a tu petición de ayuda. Así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por el milagro de misericordia para los hijos que Él ama. Vamos a orar. Señor, gracias por las muchas veces que me has oído y me has rescatado. Señor, hoy te pido ayuda para mi propia vida y para la iglesia de este país. Señor, gracias porque cuando nosotros clamamos, tú nos escuchas, Señor. Gracias porque no somos como los que no tienen esperanza, que ante una crisis, ante un diagnóstico, ante una situación difícil, no tienen a quién acudir. Mas tú, Señor, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo de manera incondicional. Amén. Vamos a mirar nuestro siguiente punto de qué debemos hacer cuando estamos en las crisis, y para ello los invito a que
vayamos a la palabra en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Llevando también a Tito, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, si no hacen acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Bueno, usa las habilidades, la diplomacia y el coraje. En medio de las crisis necesitamos usar nuestras habilidades, un tanto de diplomacia y por supuesto que vamos a necesitar mucho coraje. Como veíamos ayer, a veces podemos ser tentados de mirar con superioridad otras partes de la iglesia, otras denominaciones o incluso otros cristianos y desear que sean más como nosotros. Si tan solo hicieran las cosas como lo hacemos nosotros, serían cristianos adecuados o mejores cristianos. Al pensar así, estamos de hecho negando que la fe en Jesús sea suficiente. Esto es lo que estaba sucediendo a las iglesias en Galacia. Se les decía que su fe en Jesús no era suficiente. Si querían ser verdaderos cristianos, necesitaban ser circuncidados. La iglesia primitiva se estaba enfrentando a una crisis inesperada y el apóstol Pablo tuvo que usar cada gramo de su habilidad, diplomacia y valor para evitar una división dañina y una discordia en la iglesia. Pablo quiere dejar claro que actuó bajo la guía y la actividad del Espíritu Santo. Fui en obediencia a una revelación. Recuerden que así inició este capítulo de Gálatas. Estaba convencido de la validez del Evangelio que predicaba, pero también estaba preocupado por la unidad. Como dice el mensaje, me reuní en privado con los líderes para que nuestra preocupación no se convirtiera en un tema público polémico. Llevó consigo a dos amigos, Bernabé y Tito. Bernabé era judío y Tito era griego, un gentil incircunciso. Para un judío del primer siglo había dos tipos de personas en el mundo, los judíos y los griegos, o sea, circuncidados e incircuncisos. La circuncisión era un símbolo que marcaba a un judío, de acuerdo con el mandato de Dios en Génesis 17, 9, 14, pues significaba el pacto de Dios con su pueblo. Bueno, recordemos que la circuncisión consiste en quitar del pene de los hombres el prepucio. Eso era la circuncisión. Sin embargo, Pablo eligió a Tito como uno de sus compañeros, y recuerden que Tito no estaba circuncidado. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El argumento de Pablo en la sección que sigue es que los apóstoles de Jerusalén, Santiago, Pedro y Juan estuvieron de acuerdo en que las buenas nuevas de Jesucristo eran para todos, tanto judíos, gentiles, circuncidados e incircuncisos. Pablo se vio forzado a defender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La verdadera libertad solo se encuentra a través de la fe en Cristo. La necesidad de la circuncisión para la justificación delante de Dios nos haría esclavos. Si hubiera cedido a las exigencias de la circuncisión de los conversos gentiles, habría negado la
esencia misma del Evangelio. El propósito de esta carta era explicar la integridad del Evangelio. Pablo quería demostrar que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús habían satisfecho todos los requisitos de la ley de Moisés. Mejor dicho, había un problema en la iglesia de Gálatas porque pues había gente que decía que para usted poder ser salvo tenía que circuncidarse, o sea que no era suficiente la fe en Jesús, sino que usted tenía que hacerse la circuncisión, si no, no podía ser salvo. Entonces por eso Pablo se vio en la necesidad de intervenir haciendo esta reunión con los discípulos que estaban de acuerdo con la circuncisión, que en este caso pues eran Juan, eran Pedro y eran Santiago. Entonces dice que la reunión en Jerusalén fue para resolver la cuestión de la circuncisión. La resolución alcanzada fue una de las más importantes jamás tomadas en la historia del cristianismo. Esta decisión impidió una división ruinosa dentro de la iglesia. La crisis se había convertido en una oportunidad. No solo se resolvió el problema, sino que también el evangelio predicado por Pedro y Pablo fue firmemente afirmado como uno y el mismo. Los líderes en Jerusalén reconocieron que el apostolado de Pablo llevaba todas las marcas de la autoridad dada por Dios. Pedro y los demás aceptaron a Pablo y acordaron una división de responsabilidades. Entonces dijeron: Pablo predicará a los no judíos y Pedro a los judíos. El mismo evangelio será llevado a dos esferas, diferentes por diferentes personas. Se dieron la mano como una señal de que el acuerdo sería honrado. Esto lo vemos en los versos 7 y 9. Este fue un momento cumbre para la iglesia primitiva. Las partes tuvieron una discusión razonable, aquí usaron la diplomacia, y detallada sobre sus diferencias. Pablo se negó a dejarse intimidar a pesar de que aquellos con los que se encontró eran considerados columnas. Pablo era nuevo, Pablo era el apóstol nuevo, ¿no? Imagínese uno en eso, tener que llegar a un acuerdo con semejantes personas que estuvieron al lado de Cristo, como Santiago, como Juan y como Pedro. Era difícil la situación que se le presentaba a Pablo, pero al fin de cuentas, aquel era todo un grupo al que enfrentarse. Presumiblemente, Santiago ya se había convertido en líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro y Juan eran miembros del círculo íntimo de Jesús, pero aún así se llegó a un acuerdo satisfactorio. Pablo parece haber actuado con respeto y cortesía a pesar de ser un hombre decidido y consciente de su tarea especial. No permitiría que la oposición desde fuera ni el desánimo desde dentro le impidieran hacer lo que se sentía llamado a hacer. La única condición que los líderes de Jerusalén estipularon no causó ningún problema para Pablo: que nos acordáramos de los pobres. La iglesia siempre debe dar prioridad a los pobres y desfavorecidos en la sociedad. Amén. Entonces miremos cómo en medio de la crisis Pablo pudo resolverlo de una manera inteligente e incluso con mucha diplomacia, porque no era fácil tener que enfrentarse pues a tremendas leyendas del evangelio, ¿no? Entonces ahora vamos a orar. Señor, danos la habilidad, la diplomacia y el coraje que tuvo el apóstol Pablo. Ayúdanos, como Pablo, a abrazar a toda la iglesia de Jesucristo. Señor, que aún en medio de cada crisis que nosotros tengamos, Señor, podamos usar las habilidades que tú nos has dado, Señor, sin entrar en contienda, Señor, sino que con diplomacia podamos llegar a acuerdos, Señor, que nos permitan, Señor, crecer como iglesia y crecer como cristianos, Señor. Ayúdanos a ser astutos como serpientes y también mansos como palomas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, para mirar nuestro tercer punto, yo los invito a que me acompañen a un viaje por 3 capítulos del libro de Isaías. Es una historia muy interesante donde vemos cómo se presenta una crisis, qué hacen las personas que están en medio de esa crisis, cómo Dios responde ante esa crisis. Y los invito a que vayamos a Isaías capítulo 36, versículo del 1 al 22. Recuerden que yo les leo en la Nueva Biblia de las Américas. Y aconteció que en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del Batanero. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista
Joa, hijo de Asaph, salieron a recibirlo. Y el Rabsacés le dijo: digan ahora a Ezequías, así dice el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, contra mí, yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoren delante de este altar? Ahora pues, te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra esta tierra para destruirla. El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. Entonces Eliaquim, Sebna y Joá dijeron al Rabsacés, le rogamos que usted hable a sus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos habla en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá: que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hagan la paz conmigo y salgan a mí y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, y tierra de grano, de vino nuevo, tierra de pan y de viñas. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, cuando han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna, porque el rey había dado un mandato al pueblo diciéndole, no le responda. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, al escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asafá, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron estas palabras que había dicho el Rabsacés. Tremendo, ¿no? O sea, el rey de Asiria se fue con todo a hacerles guerra al rey Ezequías, pero él quería intimidar no solo al rey, sino a todo el pueblo. Quería intimidarlos y que no confiaran en Dios ni en el rey. Vamos a mirar cómo continúa esta historia en Isaías 37, del 1 al 14. Dice: cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Entonces envió a Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es de angustia, de represión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar la luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rabsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así dirán a su señor, así dice el Señor. No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Voy a poner en él un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces el Rabsacés volvió y halló al rey de Asiria, peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis, y les oyó decir acerca de Tiarca, rey de Cus,
ha salido a pelear contra ti. Y cuando lo oyó Sennacherib, envió mensajeros a Ezequías diciendo: Así dirán a Ezequías, rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y acaso serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozán, Aram, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Serfabaín, de Ena y de Iva? Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Vamos aquí en el versículo 16, ahí vamos a continuar. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombres, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así dice el Señor Dios de Israel: Por cuanto me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti, de la hija virgen hija de Sión. He movido la cabeza a tus espaldas. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho: Con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más lejanas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima, a sus frondosos bosques. Yo cavé pozos y bebí aguas, y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he hecho que suceda, para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerza, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte y tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. A causa de tu furor contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces esta será la señal para ti, Ezequías. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, y en el tercer año siembren, cieguen, planten viñas y coman su fruto. El remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Versículo 33. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, cuando los demás se levantaron por la mañana y vieron que todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió, regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esar-Adón reinó en su lugar. Acabamos pues de ver en estos capítulos de Isaías 36 y 37 la tercera clave o la tercera opción que nosotros debemos asumir cuando estamos en medio de una crisis, y es presentar al Señor esa situación imposible. ¿Alguna vez se han burlado de ti por tu fe en Dios? ¿De verdad crees que Dios está contigo? Dicen: no es solo tu amigo imaginario.
¿Realmente crees que confiar en Dios te va a hacer algún bien? Esta es la manera en que el pueblo de Dios ha sido objeto de burlas a lo largo de la historia. Israel se enfrentó a un ataque inesperado. Este es un incidente tan importante en la historia de Israel que aparece 3 veces en la Biblia. Esta historia misma está en Segunda de Reyes, capítulo 18, está en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 32, y aquí pues en Isaías 36 y 37, porque el Sennacherib, y el rey de Asiria, atacaba a Jerusalén con un enorme ejército. Sus secuaces se burlaban del pueblo. ¿En qué se basa tu confianza? Esto lo vemos en Isaías 36:4. Estaban siendo burlados y ridiculizados por su fe en Dios. Tuvo que parecer una situación imposible. Nadie más había sido liberado de las manos del rey de Asiria, pero ellos no respondieron a las burlas. A veces la mejor respuesta a la crítica es mantener un silencio digno, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió en una sola palabra, porque el rey les había dicho, no le respondan. Lo vemos en el versículo 21 del capítulo 36. El rey Ezequías respondió a la crisis rasgándose sus vestiduras. ¿Qué esto significa? Pues que va a la presencia del Señor y pide ayuda, muestra su dolor, muestra arrepentimiento, dolor. Y dice que se vistió de luto y entrando en el templo del Señor, envió a buscar al profeta Isaías. Ezequías dijo, hoy es un día negro, estamos en crisis, y le pidió a Isaías que orara. Isaías respondió diciendo que el mensaje de Dios era, no te enojes por lo que has oído, yo personalmente los cuidaré. Esto según la traducción bíblica del mensaje. Cuando Ezequías recibió una carta amenazadora, subió al templo del Señor, la desplegó ante el Señor y oró, Señor Todopoderoso, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías le envió otro mensaje y dice, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado por mi causa y por mi consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Y Dios oyó la oración de Ezequías e Isaías y rescató el libro al pueblo. Vemos pues cómo esto era una crisis imposible de salvar humanamente, una crisis imposible de sobrepasar, porque la realidad es que el ejército de Israel era más débil que el ejército asirio. El ejército asirio era el más poderoso que había en ese momento, ya había derrotado muchos reyes y por eso el rey de Asiria tenía tanta confianza y le decía al rey Ezequías, bueno, tú así le pidas ayuda a Egipto, no vas a poder conmigo, o sea, ellos no son nada a comparación de mí. Entonces vas a perder, la derrota está asegurada, no tienen cómo respondernos, así que mejor ríndanse. Incluso intentó conquistar al pueblo diciéndoles que se rindieran ellos también y que les iba a dar buenas tierras y todo, les ofreció paz para el pueblo. Pero con lo que no contaba el rey de Asiria era que quizás Ezequías no tenía un ejército más poderoso que él, que Ezequías no tenía más carros de a caballo que él. Seguramente él no contaba, era con que Ezequías tenía al Dios de los ejércitos. Él no contaba con que Ezequías iba a llevar su causa imposible. Él iba a decir, Señor, es la verdad. Él es el rey del mundo en este momento, él puede destruir al que quiera. Señor, pero tú eres mi rey, tú eres el que me puede ayudar. Y efectivamente vimos en la historia cómo Dios ayudó a Israel y a Ezequías. Y entonces con esto le demostró el rey asirio que los otros reyes no tenían al Dios que sí tenía el rey de Israel. Entonces ahora vamos a orar. Señor, el nombre de Jesús ya no es honrado en nuestra sociedad. Te pido que derrames un espíritu de oración y súplica en tu pueblo para que podamos recurrir a ti en oración. Escucha nuestra oración y líbranos en este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que cuando nosotros estemos en tribulación y angustia, Señor, que por atribulada que esté nuestra alma, siempre podamos, Señor,
saber en nuestro corazón que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que nos oye y que tú eres ese Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, y que cuando el enemigo se levanta como río, tú te levantas como bandera. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la pastora Pipa añade lo que está en Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido a hacer. Y bueno, y es lo que he venido haciendo con esmero, dijo el apóstol Pablo. Estoy dispuesta a recordar a los pobres también, pero de vez en cuando me siento demasiado sobrecargada o demasiado preocupada o desilusionada por alguien que me haya engañado. No necesito desmotivarme, sino seguir recordando. Amén. Entonces vimos tres maneras. Entonces en las que nosotros podemos solventar la crisis, ¿sí? Y la manera más efectiva siempre será acudiendo a nuestro Dios, reconociendo y quedándonos bajo su poderosa mano, conociendo que Él es Dios, que Él hará, y que así como dice la palabra en los Salmos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es la invitación a que cuando estemos en crisis, porque será imposible que no vengan, o sea, vamos a tener crisis, vamos a tener adversidades, que nosotros podamos pasar el periodo de crisis, así como dice la palabra, y que la crisis muestre que nosotros estamos hechos de oro, que nosotros somos cristianos auténticos, que permanecen firmes a pesar de las dificultades, que no reniegan de su Dios, sino que al contrario, se refugian en las alas del Señor. En el nombre de Jesús. Es importante que siempre recordemos eso. Con esto me despido y recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres, y la voz de este podcast los acompañó Estefanía Osorio. Espero que estén muy bien y nos vemos, o bueno, más bien nos escuchamos la próxima.